de las cosas que Dios quiere hacer en esta noche es quitar los ídolos. Es lo que Él quiere hacer. Él quiere quitar esos ídolos que hemos creado, esos ídolos que hemos puesto. Y creo que la gran mayoría de nosotros tenemos ídolos que hemos formado. Y por eso quiero hablarte en esta noche de nuestra sexta iglesia. Y he llamado, el nombre de la iglesia se llama Pérgamo, de la ciudad. Y es conocida como la iglesia de muchos dioses. Repite conmigo: Pérgamo, la iglesia de muchos dioses. Y esa ciudad en particular tiene algo muy diferente a todas las ciudades e iglesias que estuvimos viendo durante estas semanas. Estuvimos viendo que ciudades del arte, ciudades de la agricultura, ciudades económicamente poderosas. Hablábamos de la iglesia rica pero pobre, el otro lado, la iglesia pobre pero rica. Y hoy quiero hablarte de esta iglesia, de esta ciudad de Pérgamo, que es conocida como una ciudad de muchos dioses. Y vamos a ver más adelante por qué le llamamos Pérgamo, la ciudad de muchos dioses, porque literalmente esta ciudad no es conocida por la economía, no es conocida por la agricultura, no es conocida por el arte, pero sí es conocida esta ciudad porque habían muchas variantes de iglesias, de dioses, de templos. Y Pérgamo es esa ciudad. No es una ciudad económicamente fuerte, no es una ciudad turística, es una ciudad de un centro religioso. Literalmente podemos decir que Pérgamo es esa ciudad ya conocida como un centro religioso, con demasiadas variantes y demasiados dioses que habían dentro de esta ciudad. Y literalmente me recuerda como ir a Tepito, por ejemplo, y en Tepito se encuentra de todo. ¿Cuántos de aquí alguna vez han ido a Tepito? Yo extraño ir a Tepito. Qué tiempos aquellos de Tepito, pero ya no podemos ir a Tepito. Entonces, bueno, sí podemos, pero ya no es sabio ya. Entonces, extraño ir a Tepito, pero me recuerda esto. Pérgamo me recuerda como Tepito. Tepito usted va y encuentra una calle de ropa, usted encuentra una calle de tenis, encuentra alcohol, encuentra perfumes, encuentra drogas, encuentra humanos, literalmente, encuentra lo que sea. Electrodomésticos, sartenes, despensa, hay de todo. Es como entrar literalmente, y Pérgamo es como esta ciudad, que literalmente es una ciudad donde la gente podía encontrar cualquier tipo de Dios con D minúscula que necesitara. Pérgamo también es lo que hoy actualmente se conoce como Turquía. Y quiero que veamos un poquito acerca de los dioses con minúscula que habían en esta ciudad. Primeramente, en Pérgamo se podían encontrar el templo del dios Zeus, que es conocido como el dios poderoso. También se encontraba dentro de Pérgamo el templo de Dionisio, el templo del vino y del vino y del desenfreno. En otras partes encontrabas el templo de Afrodita, el dios de la belleza y el dios del placer. También se encontraba el templo de Asclepio o Esculapio, que es el dios de la sanidad. Inclusive, ese símbolo del dios de la sanidad es lo que actualmente en la medicina actual se utiliza, que es una vara o un bastón con dos serpientes enrolladas. De ahí nace ese símbolo del dios Asclepio, el dios de la sanidad. El templo de Deméter, que es el dios de la riqueza y de la prosperidad. También estaba dentro de
Pérgamo el templo de Atenea, el de la sabiduría y del conocimiento. Es decir, era una ciudad donde habían demasiadas variantes. Y la gente podía buscar al Dios que necesitaba en ese momento. Y vamos a ver más adelante la carta que Jesús da a Pérgamo y cómo Jesús se presenta a esta iglesia. Pero podemos resumir que Pérgamo es una ciudad politeísta, es decir, una ciudad de muchos. Era una ciudad de muchos dioses. Por eso podemos hablar hoy en día que Pérgamo es una ciudad politeísta. Y aunque hoy en día puede que haya cristianos que son politeístas, cristianos con muchos dioses, y vamos a aprender un poquito, porque Dios o Señor es lo que para ti es primero. Eso es un Dios. Lo que a veces buscamos a Dios, no porque sea nuestro Señor, sino porque tengamos una necesidad en ciertas áreas. Es decir, vemos a Dios como el Dios de sanidad y únicamente nos enfocamos en la sanidad, sin saber que Dios no solamente es un Dios de sanidad, es un Señor. Y Pérgamo era la ciudad politeísta, la ciudad de muchos dioses. Había un Dios para cualquier necesidad que la gente tuviera. Pero quiero enseñarte algo. El cristianismo no es politeísta. El cristianismo es monoteísta. Es decir, de un solo Dios. Nosotros no creemos en Dios Zeus, Dios Afrodita, Dios de la sanidad. Creemos que hay un solo Dios. Y ese es Jesucristo. Creemos que Dios es el amo y Señor de cualquier cosa que nosotros podamos necesitar, anhelar o desear. Pero quiero empezar con esta carta en Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Quiero que leamos la presentación que Jesús tiene para esta iglesia. Escribe esta carta el ángel de la iglesia a Pérgamo. Este es el mensaje de aquel que tiene la espada aguda. ¿De qué cosa? De doble filo. Jesús se presenta y le dice: Pérgamo, eres una ciudad. Si le pueden bajar un poquito porque tengo mucho rebote. Eres una ciudad con demasiados dioses. Entonces, aclaro. Jesús le traduce a Juan, el último apóstol en vida, esta carta. Juan estaba en una cárcel y mediante el Espíritu Juan escribe la carta. Entonces, cada vez que Jesús se presenta, que leemos una carta, es Jesús presentándose a la iglesia. Y empieza Jesús y le dice: Pérgamo, y quiero parafrasearte un poco, la ciudad de muchos dioses, la ciudad politeísta, la ciudad de muchos templos, la ciudad de un centro religioso. Quiero decirte algo. Hoy me presento como el que tiene la espada aguda de doble filo. En otras palabras, Jesús se presenta a Pérgamo diciendo: yo soy el que tiene todo lo que necesitas en tu vida. Y es en mi palabra que vas a encontrar transformación, restauración. Es mi espada la que penetra. Es mi palabra la que tiene solución para todo lo que tú necesitas. En otras palabras, le dice: Pérgamo, en mi palabra hay un solo Dios. Y no tienes que adorar a tantos dioses. Solo hay uno. Y ese es el Padre Celestial.
Por eso Hebreos, si le pueden subir otro poquito, le bajaron mucho, capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas, es decir, las articulaciones, y los tuétanos, la médula ósea, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Repite conmigo: la palabra de Dios es una espada de doble filo. ¿Y por qué Jesús? Esa es su presentación. Pérgamo, yo soy la palabra de Dios, el que tiene la espada de doble filo. Y cuando la Biblia habla de dos filos, es porque uno corta hacia afuera, pero otro corta hacia adentro. En otras palabras, la espada de doble filo significa un corte hacia afuera, pero también significa un corte hacia adentro. En otras palabras, el filo que va hacia afuera es el filo que destruye al enemigo, la tentación y la oposición. Una vez más lo repito. El filo, una vez, y repite conmigo, la espada de doble filo. El filo que va hacia afuera corta la oposición, la tentación, los ataques, lo que el enemigo quiera poner. Ese es el filo que va hacia afuera. Pero el filo que va hacia adentro es el que corta al que porta la espada. En otras palabras, el filo que va hacia afuera corta hacia adentro para transformar, redarguir a quien está portando la espada de doble filo. En otras palabras, la palabra de Dios tiene que cortar primero al que la porta. Es decir, y ese somos nosotros. Jesús dice: yo soy el que tengo la espada de doble filo, lo que corta hacia afuera, la oposición, la tentación, lo que quiera venir, pero también corta hacia adentro. Hebreos dice una vez más: eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Repite conmigo: la palabra de Dios primero me tiene que cortar a mí. En otras palabras, lo que la palabra de Dios hace es que la palabra corta y parte. La palabra, ¿qué es lo que hace? Organiza lo que está mal. La palabra de Dios y la espada, o la espada de la palabra, discierne como nadie puede discernir. La espada del Espíritu nos lee como nadie nos puede leer. Y esa es la presentación que Jesús tiene a Pérgamo. Dice: yo soy el que tiene la espada de dos filos. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque cuando la iglesia no tiene la palabra o no tiene la espada de dos filos, es una iglesia que no está siendo cortada. Y quien no está siendo cortado, no está siendo transformado. Y quien no está siendo transformado, está siendo engañado. Por eso hoy en día hay tanta gente engañada. Por eso hoy en día es tan sorprendente. Y lo que te voy a contar pareciera mentira, pero es tan sorprendente que hoy en día la iglesia está tan engañada que está consultando a brujos, a gente que le lea la mano,
Está tan engañada la iglesia hoy en día que le pasan el huevo a los niños. ¿Por qué la iglesia está tan engañada? Porque no tiene la espada de doble filo. Por eso Jesús se presenta con Pérgamo y le dice: yo soy el que tiene la espada. Pérgamo es un centro religioso, pero por no tener la espada de dos filos, has buscado a los dioses que hay en tu ciudad. No sé si me estoy explicando en este día. Repite conmigo: la espada de la palabra tiene que estar en mi vida. ¿Sabes por qué? Cuando lees las escrituras a corazón abierto, estas primeros te leerán a ti. Cuando leemos las escrituras a corazón abierto, estas primero nos van a leer a nosotros. Entonces la presentación que Jesús tiene a la iglesia de Pérgamo es la siguiente: mi verdad es suficiente para lo que tú necesitas en tu vida. ¿No me escuchaste? Jesús se le presenta a Pérgamo diciéndole: yo tengo la espada, yo tengo la verdad, y mi verdad es suficiente para lo que tú necesitas. ¿Cuántos lo creen conmigo? En otras palabras, en Jesús está todo lo que tú necesitas. No hay que buscar otros dioses. No hay que buscar a Zeus, Afrodita, al Dios de la medicina, del placer, de la sabiduría, del conocimiento. En Jesús está todo lo que tú necesitas. ¿Y sabes qué pasa, iglesia? Buscamos a otros dioses porque queremos las cosas rápido. Por eso habían muchos templos. Pérgamo buscaba a otros dioses porque quería las cosas fáciles. Y los cristianos así somos. Los cristianos pensamos que venir a Cristo es como un buffet. Hay gente que es amante a los restaurantes buffet. Yo sinceramente no me gustan los buffet. Se me hace una exageración de comida. Pero hay quienes son amantes. Y a veces pensamos que el Evangelio es así. Pérgamo era como un buffet. ¿Y qué es lo que encuentras en un buffet? Comida oriental, hamburguesas, pastas, carnes, verduras, y tú escoges lo que quieras. Y Pérgamo tenía muchos templos que podían buscar lo que ellos querían. Si querían sanidad, iban al templo de la sanidad. Si querían sabiduría, iban al templo de la sabiduría. Si querían un milagro, iban. Y Pérgamo buscaba lo que necesitaban. Y muchas veces nosotros creamos dioses o seguimos dioses porque solo buscamos lo que necesitamos. Es decir, buscamos a Dios por una necesidad y no por lo que Él es. Pero quiero enseñarte esto: Dios no es un menú, Dios es Señor. Dale un fuerte aplauso a Jesús en esta mañana. Hasta que tú entiendas que Dios es Señor y no un menú, lo vas a empezar a ver como Señor. En otras palabras, Él nos da lo que necesitamos y como lo necesitamos. Pérgamo tenía este menú, pero Dios no es menú. Dios es Señor. ¿Cuántos lo creen conmigo en esta noche?
¿Por qué no oramos para continuar? Señor, te damos gracias en este día por tu presencia y por tu palabra. Te pido, Señor, que pongas en mi vida de tu gracia y de tu favor para poder transmitir este mensaje. Te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu presencia, Señor. Te pido que hoy tu iglesia, Señor, tenga un corazón abierto y un espíritu enseñable para poder recibir la palabra, Señor. Te doy gracias por lo que tú harás en este día y declaro que toda la gloria, toda la honra es para ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesús. Entonces se le presenta: yo soy el que tiene la palabra de Dios, y es en mi palabra que vas a encontrar lo que tú necesitas. Versículo 13 de Apocalipsis capítulo 2 dice lo siguiente: yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, has permanecido leal a mi nombre. Te rehusaste a negar aun cuando te rehusaste a negarme aun cuando mi fiel testigo Antipas murió como mártir en medio de ustedes, allí en la ciudad de Satanás. ¿Cómo llama Jesús a Pérgamo? La ciudad de Satanás. Escucha, hoy en día probablemente no tenemos una ciudad con todos los templos y los dioses que te acabo de mencionar, pero sí tenemos una sociedad con ideologías para cada cosa. Y de esos son los dioses que hoy te quiero hablar. De las ideologías que el mundo hoy tiene para cada cosa. ¿Se ha dado cuenta qué tan mal está la sociedad hoy en día? ¿Qué tan mal y cuántas ideologías podemos ver hoy en día? Por ejemplo, el Zeus de hoy es el dinero. Porque para muchos el dinero es poderoso. Y la tarea de hoy, ¿qué es? La educación. Y pensamos que todos los problemas del mundo se van a acabar con la educación. Pero quiero enseñarte algo. La educación es buena, pero no es Dios. Te voy a repetir. La educación es buena, pero no es Dios. Estudie. No estoy diciendo que no estudie. Prepárese. Sea el mejor en su clase. Haga lo que tenga que hacer. Pero algo quiero enseñarte hoy. Un estudio no garantiza tu éxito. Tu éxito se garantiza en cumplir tu propósito y tu llamado. No estoy diciendo que no estudies, pero yo quiero exhortar a los padres en este día. ¿Qué hijos tú estás formando? ¿Estás formando hijos para el mundo o estás formando hijos para Dios? Porque probablemente lo más importante para ti sea la educación. Probablemente el Dios que tú tengas hoy en día sea Atenea, sabiduría y conocimiento. Y no estoy diciendo que está mal. No estoy diciendo que no lo haga. Prepárese, estudie, pero la educación no es Dios. Y la educación no garantiza el éxito. El éxito lo garantiza Dios y cumplir el propósito que ha puesto en nuestras vidas en esta tierra. Pero hoy en día, los padres
están más enfocados en formar buenos hombres y mujeres y no hombres de Dios. Estamos más interesados en que los hijos aprendan muchas cosas, pero no traerlos a la iglesia. Y aquí me voy a meter un poquito con los padres. ¿Dónde están los padres? Levante su mano. Todos los que tengan un adolescente, hoy quiero exhortarte. Estás más interesado en llevar a tu hijo al parque, al estadio, a una actividad, y no a una actividad de jóvenes que tenemos aquí en la iglesia. Instruye al niño en su camino, para cuando fuese grande te haga descansar. Entrénalo en la palabra, haz lo demás que tengas que hacer, pero enséñalo a ser un hombre de Dios, un hombre que tema a Dios, que busca a Dios, que sirva a Dios. ¿Qué hijo se está formando hoy en día? Repite conmigo: la educación es buena, pero no es Dios. Dile de lado: tu éxito no lo garantiza un estudio, lo garantiza cumplir tu propósito y tu llamado. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Por ejemplo, ¿qué otra ideología hay hoy en día? El asclepio de hoy es pensar que la medicina es la solución. Tomen las medicinas que tengan que tomar. La medicina es buena, pero no es Dios. Porque cada vez hay una variante más. Cada vez hay algo nuevo. Por ejemplo, cuando fue el COVID, no sé, hay como cuántas variantes allá, como 4, 5 variantes. Mucho más, yo me quedé en la segunda nada más. Pero hay mucho más variantes. Variante no sé qué y qué. La medicina es buena, pero no es Dios. Es decir, no pongas tu confianza en la medicina. Pon tu esperanza en Dios, quien es el que sana, es el que cura, es el que liberta. Yo solamente sé que la medicina es un instrumento, pero quien me sana es Dios. No estoy diciendo que deje de tomar sus medicamentos. Tome sus medicamentos, haga lo que tenga que tomar, pero su esperanza tiene que estar en Jesús. Otra ideología de hoy en día que podemos afrontar es el afrodita. Y es pensar que lo que el mundo necesita es el sexo para ser feliz. Lo podemos ver hoy en día. Es una noticia global donde en los libros educativos se quieren meter sexo y perversidades y corromper la inocencia de los niños. Es lo que el mundo piensa. El mundo piensa que lo que la gente necesita es sexo para poder ser feliz. Se da cuenta, aunque hoy en día no tenemos templos como los de Pérgamo, vivimos en una sociedad politeísta, con muchas ideologías y pensamientos incorrectos y en contra de la palabra de Dios. Versículo 14, quiero continuar. Pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. Toleras a algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam, quien le enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Les enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer pecado sexual. Lo mismo que lo que estaba pasando en Pérgamo pasó en el Antiguo Testamento. Cuando Balaam incita
aconseja para que el pueblo de Israel pecara con comida y teniendo relaciones sexuales con mujeres. Es decir, Balaam es un pseudoprofeta que aconsejó a Balac que las mujeres moabitas sedujeran a los hombres de Israel y adoraran a un Dios peor. Eso es lo que Pérgamo estaba teniendo. Pérgamo estaba tolerando, estaba siendo permisible a muchas cosas. Y es lo que hoy en día la iglesia está teniendo. La iglesia está siendo permisible a muchas cosas. La iglesia está tolerando muchas cosas e ideologías. Versículo 15 dice lo siguiente: de modo parecido entre ustedes hay algunos nicolaitas que siguen esa misma enseñanza. Balaam, ¿quién era? El que aconseja mal, el que aconseja hacer lo incorrecto. Y los nicolaitas, ¿quiénes eran esos personajes en la Biblia? Son los que decían que lo que haces con el cuerpo no afecta al alma. Es decir, los nicolaitas decían: tú puedes pecar con tu cuerpo, pero lo que haces con tu cuerpo físicamente no afecta tu alma. En otras palabras, pecabas con tu cuerpo, pero en tu alma seguías siendo cristiano. Esa era la doctrina que Pérgamo estaba tolerando. Estaba cayendo en un error y estaba cayendo en una mentira. Entonces podemos definir Pérgamo, la iglesia monoteísta en el alma, politeísta en el cuerpo. Y es lo que hoy en día hay muchos cristianos modernos nicolaitas. En su alma creen que están con Jesús y que es su Salvador, pero públicamente han optado por ideas humanas que hacen que vivan una vida incorrecta. Hoy en día hay muchos nicolaitas modernos que en el interior, en lo oculto, dicen: Jesús es mi Salvador, pero en el exterior han negado la fe y adoptado pensamientos e ideas incorrectas, porque si no, la gente los puede cancelar. Y ese es el evangelio que hoy estamos viviendo. Un evangelio donde toleramos muchas cosas. Un evangelio permisible. Un evangelio donde en lo oculto decimos: yo soy un cristiano, pero en lo externo somos politeístas. Hemos adoptado muchas creencias. Hemos adoptado muchos pensamientos. Quiero enseñarte esto. Un cristiano confiesa lo que la Biblia enseña, no lo que el mundo enseña. Una vez más lo voy a repetir. Un cristiano confiesa lo que la Biblia enseña, no lo que el mundo enseña. Y hoy en día, esta iglesia de Pérgamo se volvió una iglesia permisible, tolerante. La pregunta es, iglesia, ¿qué está usted tolerando en este tiempo? ¿Qué mezclas estás haciendo? La segunda pregunta: ¿qué ideología has metido al evangelio en tu vida? Y decimos: no, pues yo no creo que sea malo. Yo no creo que sea incorrecto. Y decimos: un poquito de Dios, pero un poquito del mundo. Un poquito de este pensamiento, pero otro poquito de este pensamiento. Un cristiano no confiesa
lo que el mundo enseña. Un cristiano no confiesa lo que ve de otro. Un cristiano confiesa lo que dice la Biblia. El problema es que hoy en día, escuche, en estos templos había un ritual. El ritual era quemar la comida, oler ese humo, para que así pensar que el humo que entraba en el interior fortalecía su alma. Necesitaban ver un Dios físico, una escultura para poder creer y así la gente poder seguirlo. ¿Por qué te menciono esto? Porque hoy en día los cristianos están haciendo lo que ven en la gente y no lo que ven en Cristo. Hoy en día estamos más enfocados en hacer lo que los otros cristianos hacen, no lo que Cristo dice. Y hemos adoptado esos dioses. En otras palabras, te lo explico de esta manera: has contaminado tu fe con otras ideologías. Has contaminado tus principios con otros pensamientos. Repite conmigo una vez más: yo confieso lo que la Biblia dice. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Aprendamos de la Biblia. La Biblia muestra el fracaso humano, pero también muestra el ideal divino. No canceles el ideal divino. La Biblia lo es todo para poder vivir una vida que le agrade a Dios. La Biblia lo es todo y no solamente son partes. Y literalmente la Biblia es como un rompecabezas de Dios, no del hombre. Y a cada hombre le dio una parte. Pero cuando nosotros leemos el ideal divino, que es Jesús, vamos a entender cada cosa que Jesús, que Dios y el Espíritu Santo nos quiere enseñar en su palabra. Por eso, si usted solamente lee una parte de la Biblia, no vas a entenderla. Necesitas leer toda la palabra de Dios para poder tener el cuadro completo. Pastor, yo solamente leo salmos. La Biblia es como un rompecabezas de Dios que le dio a cada hombre. Cuando tú lees la palabra, empiezas a tener el cuadro completo. Aclaro, ¿por qué te menciono esto? Porque Pérgamo perdió la palabra y hizo que muchos dioses entraran a sus vidas. Fue tolerante, dice: tengo algo en tu contra, que has tolerado a los que incitan a pecados sexuales y alimentos prohibidos. Eso es lo que tengo contra ti, Pérgamo. ¿Qué es lo que has tolerado en tu vida? Versículo 16 dice: arrepiéntete de tu pecado, o de lo contrario, vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Jesús le dice a Pérgamo: Pérgamo, tenemos que arrepentirnos, arrepiéntanse. De lo contrario vendré y voy a pelear ¿con qué? Con la palabra. Iglesia, quiero enseñarte algo. Lee la palabra y métete a la palabra para que no seas engañado. Jesús con la palabra trabaja en ti.
Es más, quiero que le preguntes a la persona que tienes al lado y dile: quiero que me digas ahorita, ¿qué libro estás leyendo de la Biblia? No, pues estoy leyendo el libro de ¿Qué húbole? De Jordi Rosado. El chismógrafo de Adal Ramones. ¿Qué libro estás leyendo hoy en día en la Biblia? ¿Sí me estoy explicando? Repite conmigo: la espada, la palabra de Dios. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque me he dado cuenta que muchas de las personas están mal porque han descuidado la palabra de Dios. Y quiero enseñarte esto. El evangelio no es solo para levantarte. El evangelio es para destruirte y levantar a Cristo dentro de ti. El evangelio es para destruir el ego del hombre, para que la vida de Cristo se levante dentro del hombre. Por eso Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque porque Hebreos dice, la palabra destruye, penetra lo más profundo, escudriña. Porque cuando tú lees la palabra, libro abierto, la palabra te lee a ti. Y cuando la palabra te lee a ti, escucha lo que te voy a mencionar: destruye el ego del hombre para levantar a Cristo dentro del hombre. Pero si no leemos la palabra, ¿cómo seremos cortados? Si no estudiamos la palabra, ¿cómo vamos a morir cada día? Por lo tanto, si no soy cortado, no seré restaurado. Si no soy confrontado, no seré perfeccionado. Si no soy humillado, no seré exaltado. Pérgamo, hoy me presento con la espada de doble filo. La espada que corta hacia afuera, pero mientras yo corto, me está cortando a mí. Mientras la leo, me está transformando. Mientras la estudio, me está redarguyendo. Vuelve a la palabra de Dios. Y esto fue lo que pasó con Pérgamo. Perdió la espada, perdió la palabra, y fueron engañados buscando otros dioses. Es increíble saber que los cristianos hoy en día están buscando. Hoy los cristianos modernos hoy en día creen en el horóscopo. En lugar de levantarse y ver qué Dios tiene para mí, saber qué dice el horóscopo hoy. Me sorprende también mucha gente hoy en día que estuvo en el evangelio, hoy en día están creyendo en las estrellas y que se alinean y la vibra y lo quieren mezclar con Dios. Es una mentira. ¿Sí me estoy explicando? Hoy en día el futuro de muchos depende de una red social, de lo que diga y no lo que Cristo dice. Estamos como Pérgamo, que hemos permitido a Balaam, que el que incitó a Balac para que las mujeres moabitas sedujeran a los hombres de Israel. Hemos permitido eso. Repite conmigo: si no soy cortado, no seré restaurado. Si no soy confrontado, no seré perfeccionado. Si no soy humillado, no seré exaltado. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Entonces, ¿qué hace la palabra? La palabra me corta, la palabra me confronta y la palabra humilla mi ego. Vivimos en una generación
que quiere ser restaurado sin ser cortado. Pero quiero enseñarte que la espada de doble filo corta hacia afuera, pero también corta hacia adentro. El próximo domingo voy a darte una definición también del temor de Dios, pero quiero darte la primera. Temor de Dios no es miedo a lo que te puede hacer, sino miedo a que deje de trabajar en ti. Eso es temor de Dios. Sino miedo a que deje de trabajar en ti. Termino con esto. Apocalipsis 2:17. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender. Y quiero que leamos un poquito, porque a veces dice, pastor, pero 7 iglesias eso es algo que pasó, es algo del pasado. No. Las 7 iglesias son tipología de los 7 problemas que las iglesias constantemente se van a estar enfrentando. Por eso Jesús dice, todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender ¿en qué tiempo está hablando? En ahora, en el presente. No dice lo que dijo, lo que Él dice a las iglesias. Todos los que salgan vencedores, les daré del maná que ha sido escondido en el cielo, y le daré a cada uno una piedra blanca, y la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende, aparte de aquel que lo recibe. Tenemos que confesar a Cristo una vez más. Tenemos que volver a ser esos cristianos radicales. Hoy los cristianos nos hemos escondido en la iglesia y hemos dejado de predicar el evangelio. Hoy quiero exhortarte, iglesia. Confiesa a Cristo, no de una manera condenatoria, pero sí clara. Confiesa a Jesús, no condenando, pero sí clara. Pero aquí hay 2 promesas que Cristo da. La primera es el maná del cielo. La segunda, ¿cuál es? Una piedra blanca. Dice, todo el que tenga para recibir, a todos los que salgan vencedores. Repite conmigo, yo seré un vencedor. ¿Qué dice? Les daré el maná que ha sido escondido en el cielo. Escuche, ese maná escondido, las teorías de los estudios dicen que dentro del arca del pacto, ¿cuántos recuerdan el arca del pacto? Dentro del arca del pacto habían un sinfín de cosas. Había las tablas de Moisés, había aceite, pero dentro del arca había el maná de la provisión, el maná que descendía del cielo. Tomaban una parte y lo escondían en el arca. Escuche, y solamente Dios y el sumo sacerdote sabían dónde estaba. ¿Por qué Jesús está diciendo, y voy a darte el maná escondido del cielo? Porque hay cosas que Jesús va a tratar contigo de una manera muy especial y secreta. Hay cosas que solamente tú y Dios van a saber. Dice, el que salga vencedor, vamos a tratar cosas especiales y cosas secretas. A ver, ¿cuántos de aquí alguna vez le hemos dicho un secreto a alguien? Usted no le da un secreto a cualquier persona. Usted le da un secreto a alguien con quien usted confía,
que ha mostrado lealtad en muchas cosas. Jesús dice, aquellos que salgan vencedores, vamos a tratar cosas muy especiales y cosas secretas. Yo no sé usted, pero iglesia, pero yo quiero ser un vencedor. Yo quiero ser un vencedor de estos tiempos. La piedra blanca. Existen un sinfín de teorías. Pero quiero tomar una de las teorías que hay. Una de las teorías que hay de la piedra blanca es que cuando el rey, o más bien la piedra blanca es un símbolo de invitación. Y los reyes en aquel entonces tomaban una piedra blanca y era la invitación, y en esa piedra blanca iban dos cosas: el símbolo del rey y el nombre de la persona invitada. Era algo único y algo especial. Era la invitación de aquel entonces. Y Jesús dice, voy a darte el maná del cielo, pero también voy a darte la piedra blanca. También la piedra blanca se cree que simboliza la inocencia. En otras palabras, Jesús dice, voy a darte y voy a tratar asuntos secretos y especiales contigo, pero también tengo una invitación especial para la vida eterna, donde en esa invitación también voy a darte la inocencia. Esa es la promesa que Jesús da a la iglesia. Es una promesa para nosotros. Y es un tiempo, iglesia, de desechar lo que hemos permitido, que ha contaminado nuestra fe, que ha corrompido el evangelio. Pérgamo, la ciudad tolerante, politeísta, lo que podemos llamar, o que se dice en español, mente abierta. Muchos dioses, leíamos una iglesia, la iglesia que pensaba que todos los caminos llevaban a Dios. Hay solo un camino y es Cristo. Vuelve a la palabra. Cree que hay un solo Dios. Y Dios tiene algo para ti secreto, pero también tiene una invitación con tu nombre para la vida eterna. Es una noche para desechar, una noche para quitar. No sé si está bien dicho, pero para descontaminarse. Me sorprende tanto. Tanta gente de la iglesia tan cercana con ideas equivocadas del evangelio. Eso me enseña que han perdido la palabra de Dios. Hoy te digo de parte de Dios, retén lo bueno, desecha lo malo. Retén la verdad, desecha la falsedad. Retén el amor, desecha el odio. Quiero pedirte que cierres tus ojos. Si tú hoy me dices, me siento identificado con esta ciudad, he adoptado ideologías del mundo, he olvidado la palabra, me he dejado llevar por corrientes del mundo,
A la cuenta de 3, quiero que te pongas de pie. 1, 2 y 3. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús. Quiero que repitas conmigo. Padre Celestial, en esta noche quiero que pongas tu mano en tu mente proféticamente. Repitas conmigo: yo desecho toda mentira que he permitido en mi mente, que he permitido que corrompa mi fe, que corrompa la pureza del Evangelio. En el nombre de Jesús, hoy desecho todo pensamiento humano y declaro que la palabra de Dios está en mi mente, en mi corazón. Y hoy desecho todo pensamiento que he adoptado de este tiempo y de la sociedad, toda mezcla que he hecho con el Evangelio, vamos, y desecha. Hoy renuncia a ese pensamiento, a lo que fuiste tolerante, a lo que permitiste, a lo que sabiendo que estaba mal, que era incorrecto, aún así lo permitiste, a lo que pensabas que no afectaba. Hoy deséchalo, hoy deséchalo. Padre, en el nombre de Jesús, en este día yo oro para que hoy tu palabra, Señor, esa espada que es más cortante, Señor, esa espada que es viva, que es eficaz, hoy oro, Señor, para que penetre hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, esa palabra que discierne los pensamientos y las intenciones. Hoy declaro que la palabra viene a tu pueblo, la palabra viene a tu iglesia, y la palabra no regresa vacía. Vamos, declara la palabra en mi vida no regresa vacía. Dile: la palabra en mi vida da un fruto. Dile: hoy tomo la palabra, hoy tomo la palabra, hoy la escucho, hoy la recibo, hoy la creo, hoy la siembro en mi mente, la siembro en mi corazón. Todo pensamiento equivocado, vamos, abre en este día tu mente, abra tu corazón y siembra la palabra, la palabra, la palabra. Dile: hoy siembra la palabra, hoy quito pensamientos de la palabra. Es la palabra, la palabra, la palabra. A ti, yo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Yo tengo a ti, yo tengo todo, mi amado. Un solo Dios, Fuera de ti, un solo Dios, Señor. y en Él está lo que tú necesitas. Yo tengo todo. Levanta tus